Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Amén. Esa es la parábola que nos presenta el Señor. Permítanme añadir, porque no todas las parábolas están en los 3 evangelios sinópticos. Ya dijimos en otra ocasión que Juan no es un evangelio sinóptico o en paralelo, sino que es un evangelio teológico, y Juan no contiene ninguna parábola, no está dentro de los sinópticos. Los sinópticos, no todas las parábolas se repiten en los 3, pero sí esta que hemos leído hoy está justamente en los 3. Y en cada una de ellas tiene matices distintos, lo que nos permite justamente, eso es sinóptico, ver la sinopsis. Permítanme un paréntesis. Francisco, de nuevo lo traigo a colación con Vanessa, tuvieron un accidente. Mientras ellos los estaban rescatando, llega la CIAT de Carabineros, el servicio de accidente de tránsito. ¿Y qué hacen ellos? Uno se coloca allá, otro se coloca allá, otro se coloca acá, toman fotos, entrevistan gente. Entonces uno va a este punto cardinal y le dice: ¿usted qué vio? Y hacen todo el panorama desde esta perspectiva. Yo vi que el señor que venía en la RAP4 pasó el semáforo en rojo. Después le preguntan al de acá: yo vi que, le voy a hacer todo el favor a usted, entonces él venía súper bien a 35 kilómetros por hora por Vicuña Maquena y él venía en su paso libre, yo vi que el semáforo de acá estaba en verde. Le preguntan al de allá: sí, yo vi que el caballero que iba manejando justo ve el WhatsApp en su teléfono, entonces no se fijó. Entonces tengo 3 versiones de un mismo hecho, ¿se da cuenta? Eso es sinóptico. Uno lo ve de una perspectiva, otro lo ve de otra perspectiva y otro de otra perspectiva. ¿Qué hace ahora el servicio de investigación? Toma toda esta información y hace el sinóptico, la información. Entonces se arma el cuadro completo. Es como verlo en 3D. Todas las áreas. Eso es lo que pasa con los 3 evangelios. No es que la Biblia se va a repetir a cada rato, sino lo que está haciendo cada evangelista, mostrarnos una parte de la historia como sinopsis para que nosotros armemos el cuadro completo. Bien, ¿se entiende esa parte? Por eso hablamos de sinóptico, por eso se habla de sinóptico. ¿Cómo lo vio Mateo este mismo relato que habló el Señor con respecto a este hecho? Miren, vayan por favor a Mateo 12:29. Ahí sale la misma parábola y dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Añade algo más. Aquí dice que lo ata. Y entonces podrá saquear su casa. Ya tenemos Lucas nos presenta que está en un palacio, que es un fuerte. Acá Mateo nos dice que él dijo que era una casa, pero que el que entró vino y lo amarró, lo ató. De ahí hay algunas expresiones que dicen: hay que atar al hombre fuerte. ¿Han escuchado eso? ¿Ya? Y Marcos capítulo 3, versículo 27 lo dice así: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. Fíjense en este relato, ya voy a hablar del contexto, pero ¿qué vemos aquí? Que hay un hombre fuerte que tiene un palacio, que tiene un fuerte, que tiene una casa, que tiene muchas posesiones, está cómodamente ahí. Lucas nos dice que está en paz, y de pronto viene otro que lo ata para sacarle sus posesiones. Parece un asalto, parece una invasión a un territorio que está en paz
y viene otro violento, lo ata y le roba sus bienes. Eso está diciendo la parábola. Ahora, en el contexto sabemos que ese hombre fuerte al que se refiere el Señor Jesucristo es Satanás, es el diablo, es este poder enemigo que es Satanás, el adversario. Entonces, si yo tomo este mensaje, y eso ha pasado en muchas corrientes, que dicen que hay poder para entrar a la casa del hombre fuerte, atarlo, y nos hacen un llamado ahora a los cristianos, y atención con esto, a que nosotros tenemos que hacer guerra espiritual, que en nosotros hay un cierto grado de poder para entrar a la casa del diablo, al terreno del enemigo, atar al enemigo y quitarle sus posesiones. Y nos invitan a eso. Ahora, ¿cuál sería el asidero para sostener tal mentira? De inmediato le digo que eso es mentira, eso no es así. No lo haga. ¿Cómo se sostiene esta mentira? Bueno, tergiversando Mateo capítulo 12, versículo 22. Perdón. Lucas 10, que es el capítulo anterior de lo que leímos. Se tergiversa este texto de Lucas 10, el capítulo anterior. El contexto es que los discípulos han sido enviados. Se recuerda que enviaron a 70. Bueno, si los discípulos eran 12, no, eran 70. Y el Señor eligió a 12 de los 70. Entonces el Señor sí tenía muchos discípulos. Para que no nos perdamos ahí, ¿de dónde salieron los 70? Llamó a 70, los envió a evangelizar, y ellos son los que volvieron y dijeron: Señor, ¿sabes? Ni los demonios se nos sometían. ¿Se acuerdan que vinieron súper contentos? Mira, aquí está, dice: volviendo los 70 con gozo, versículo 17. Volvieron entonces los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y aquí el Señor, aquí hay un precioso mensaje de una victoria garantizada sobre el pueblo de Dios. Y quiero que ahí usted lo subraye en su Biblia. Versículo 18. Y le dijo: yo veía. ¿Quién habla? Jesús. Él vio algo que nosotros los humanos no podemos ver. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¡Wow! Está diciendo fue exiliado y salió como un rayo, o sea, cayó. Yo lo vi, dice. Entonces, como él ve que Satanás ha sido vencido, esa es la imagen, él comisiona a sus discípulos. Versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces pareciera ser que con esta declaración del Señor, Él nos ha investido de un poder tal que yo puedo ir y a bocetear al diablo, tomar demonios. Mire, una vez yo trabajaba en un ministerio juvenil dentro de la Iglesia Unida acá, y recorríamos el país. De repente nos llaman a una comisión especial. En una congregación X de nuestra institución habían unos jóvenes que ellos habían entrado en toda una atmósfera de guerra espiritual. Entonces el pastor no hallaba cómo adoctrinar a estos jóvenes, porque ellos, cuando comenzaba el culto, uno se paraba en el pasillo, en el otro pasillo, y uno era el arquero de Dios, así tal cual, ¿ah? Entonces él tenía que estar toda la reunión tirándole flecha a los espíritus. Ustedes se ríen, pero ellos creían en eso. Y había otro que estaba todo el culto aquí, mientras el pastor predicaba, entonces él estaba con las manos levantadas, y porque él tenía que afirmar las fuerzas del enemigo para que el pastor estuviera liberado.
Había otro acá que le hacían una rueda y el pastor decía, yo los mando, pero ellos no, dice que tienen ese ministerio. ¿Por qué? Porque tenían el poder de hollar serpientes y hacer guerra espiritual. De ahí, hermano, con esto ha nacido una cantidad de doctrinas: liberación, guerra espiritual, gobierno profético, y un lenguaje semántico que solo atrae a los incautos sin fundamento, a los que tergiversan la verdad de Dios. ¿Cómo es la guerra espiritual? ¿Cómo es esto? Ahora, ¿estamos o no estamos en guerra? Sí, estamos en guerra. Vea Efesios capítulo 6. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Tenemos lucha. Ahora bien, todo depende de la perspectiva que usted vea el poder del hombre fuerte. Y en esta parábola se presentan reino contra reino y se presenta al hombre fuerte, pero se nos presenta, atención, anótelo, al hombre más fuerte. Se presenta en esta parábola al hombre más fuerte, más fuerte. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. No somos nosotros los que vamos a andar matando demonios y espiritualizarlo todo y ser tan místicos a la hora de ver estas verdades. Hay un mundo espiritual, sí, hay un reino de tinieblas, por cierto. Hay ángeles caídos haciendo una obra, pero desastrosa y atacando. Pero ¿cuál va a ser nuestra seguridad? ¿En qué vamos a confiar? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Cuál va a ser el poder en el cual vamos a sustentar nuestra vida espiritual? Porque cuando somos tan místicos vamos a andar puras debilidades, que caí, que el diablo aquí, que el diablo me puso la pata encima, es que el diablo metió la cola y todas las tonteras que han surgido en una mente sin fundamento. Empezar, el diablo no tiene cola, no. El diablo tampoco está en el infierno y trae llamas del infierno. El infierno es un lugar de castigo. Él está en tinieblas, no está en el infierno. No tiene cachos, no tiene cola, no tiene tridente. Ninguna de esas tonteras. Oh, hermano, ¿sabes? Mi pastor, soñé que el diablo... ¿Y cómo era el diablo? Mire, tenía unos cachos. Ah, ¿sabes? Déjese de ver Netflix, hermana, llore. Entonces solo en 2 versículos se nos presenta el reino de las tinieblas y el dominio de Satanás sobre el reino de las tinieblas. Él domina el reino de las tinieblas. Pero también se nos presenta en el versículo 22 el reino de Dios, que tiene poder sobre el reino de las tinieblas. Porque las tinieblas no prevalecen contra el reino de la luz. Y si yo estoy en luz, ¿qué voy a temer? No es la iglesia la que tiene que estar tiritando que el diablo se levanta. Es el infierno, el mundo de las tinieblas, que tiene que tiritar porque la iglesia está en pie, sostenida por la gracia del Señor. Dijo el Señor cuando fundó la iglesia universal, no la iglesia NP, la iglesia universal de todos los tiempos: ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Entonces, no es la iglesia la que tiene que estar temblando que el diablo va a meter su cola. Es el diablo que tiene que temblar por el poder que hay en la iglesia. El poder de la fuerza del Señor. ¿Cómo es este? Permítame referirme al versículo 21. ¿Cómo es este reino? Este mundo espiritual. Y cuando hablamos de tiniebla es que carece de la luz. No tiene luz, eso es tiniebla. Tiniebla es ausencia de luz, no tiene luz. No tengo mucho tiempo para explayarme si Dios está o no está en ese lugar. Dios está en las tinieblas, lo que pasa es que su poder frena ahí al enemigo, frena esa hueste de espiritual maldad. Él está en todo lugar. Dios estará en el infierno, por cierto que estará. El peor castigo del infierno será la presencia de Dios allí ante los pecadores, afirmándolo en su juicio. El juicio de Dios estará actuando ahí, siempre presente Dios en todo lugar. Entonces dice el 21, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee.
ojo, ya dijimos que el reino de las tinieblas es este, y note que Él está en paz. No está preocupado. Él está en paz con lo que posee. ¿Qué posee? Desde la caída del hombre, Él gobierna este mundo. El reino de este mundo lo gobierna Él con las tinieblas. O sea, el mundo está gobernado por las huestes espirituales de maldad. El diablo gobierna este mundo y Él posee este mundo. Ahora, si nadie lo molesta en sus tinieblas, con este mundo en tinieblas, está tranquilo. Él no está pensando ir, oye, humanos, vamos, rebelémonos contra Dios, tomemos un avión y vamos. No podemos. Entonces los tiene aquí en un mundo de tinieblas, todos lejos del Señor. Y mientras nadie se meta en su terreno, Él va a estar tranquilo. Él está tranquilo con lo que posee. Y esto no lo digo yo, lo dijo Jesús. ¿Ve? Lo lee en su Biblia. Cuando el hombre fuerte, se refiere a Satanás, armado, guarda su palacio, su reino, en paz está lo que posee. Este ser tan malévolo, el engendro del mal, no fue creado así. Pero Dios en su creación no hace robot. Él no es el Bill Gates que programa computadores. Él hace seres con mente de decisión, o si no, no habría una verdadera adoración. La adoración tiene que nacer de un corazón, de una vida. Entonces, Él crea a Luzbel, el lucero de la mañana. Nos dice la misma Biblia que hace una tremenda celebración en la eternidad, en el cielo. Hay tamboril y todo, porque va a crear a un ser muy especial, a un querubín hermoso, precioso, para que la creación pueda contemplar la gloria de Dios. ¿Por qué Dios necesitaba hacer esto? ¿Por qué hace a Luzbel? Porque Dios habita en una luz inaccesible. No es como llegar y usted va, voy a hablar con Dios. ¿Dónde está Dios? No es tan sencillo. Y por amor a Dios Él tiene que permanecer oculto de la vista de su creación, porque está el grado de luz que desintegra todo. Entonces, ¿qué hace este ser glorioso y divino, mi Salvador, mi Dios? Él crea a Luzbel y lo coloca entre el trono y la creación existente. Lo viste de tal grado con vestimentas de luz que van a reflejar la gloria de Dios a todo lo creado. ¿Y cuál era la misión de este querubín hermoso, esta luz bella? Era decirle a toda la creación: esta gloria que ven en mí no es mía, es una vestimenta. Este es el reflejo de la verdadera gloria. Al que hay que adorar es Él, porque Él nos creó. ¿Y qué pasó por la mente de este hombre que tiene que decidir, o este ser que tiene que decidir? Pasa este pensamiento: ¿y qué tal si yo me veo bien? ¿Qué tal si esta gloria es para mí? No la paso para allá. Y él se rebela contra la creación, actuando impíamente. Y cuando él tiene esta actitud, este pensamiento, ¿qué hace Dios? Tan sencillo, baja el clic y apaga la luz. Le quita la luz. Entonces, ¿qué es tiniebla? Ausencia de luz. Y él es sacado de la luz de Dios y es relegado a una sección de tinieblas, en un reino de tinieblas. Nos dice el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis que Él viene a destruir todo lo creado por Dios. La tierra está desordenada y vacía y queda todo en tinieblas, la tierra en tinieblas. ¿Y qué hace Dios? Dios va a ordenar las cosas, y lo único que hace retroceder las tinieblas es la luz. Es lógico eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Dios para reordenar su creación y cumplir el propósito eterno de unirse con lo creado? Porque hasta ahora hay una rebelión y hay un grupo de ángeles que están en tinieblas porque se han rebelado contra el Creador. Pero hay una función aquí que queda, que es cómo se le rinde adoración al Creador para tener comunión con Él. Ha perdido esa función. ¿Y qué diseña Dios en su soberana voluntad? Dice: vamos a hacer la joya de la creación. Vamos a hacer al hombre.
Y Él va a conversar conmigo, va a ser igual a mí, y yo le voy a compartir toda mi gloria a Él. Entonces, como Dios es soberano y sabe todas las cosas, sabe que el hombre va a pecar. Entonces, antes de crearlo, antes de reordenar toda esta destrucción que hay de tinieblas, Él dice, Dios dice, vamos a penetrar en este mundo de tinieblas la luz. Y Él mismo, en su forma divina, crea esta esencia de luz para manifestarse a las tinieblas. Y en el versículo 3 de Génesis capítulo 1 aparece Cristo y Dios dice, sea la luz. En el fondo, ¿qué está diciendo? Venga la gloria de Dios y se manifiesta este mundo en tinieblas. Y cuando penetra la luz del Eterno a este mundo en tinieblas, perdone que me ponga eufórico, pero esto es glorioso. ¿Qué hace Dios? Empieza a ordenar las cosas y viene la creación de los 7 días. Y hace la vegetación, ahí crea la luz del sol, la luna, todo, hasta que llega a su cumplimiento el día sexto. Juega con barro. Y a este monito de barro lo sopla. Y cuando lo sopla, toda la gloria del Eterno reposa sobre él. Y él se para en un ser creado a la imagen del Dios eterno. Con la capacidad, pero una capacidad extrema, gloriosa. El Dios le manda a administrar este planeta. Imagínense cómo iba a administrar este planeta. Hay capacidades en él que nosotros ni nos imaginamos. Nosotros nacimos en una raza caída. Él era una raza perfecta, hecha por Dios. Y Él gobierna sobre todo esto. Viene la varona, viene Adán femenino. Llamó el nombre de ellos Adán, Génesis 5:2. Un solo ser, unido en el Espíritu, en el matrimonio eterno. Aleluya. Dios en su soberanía unido a esta carne, y ningún hombre puede separar esto, esta unión entre la carne y el Espíritu. ¿Y qué pasa? En el huerto del Edén, Adán contraría a Dios faltando a los 10 mandamientos de Dios. Permitió en el huerto del Edén una falsa adoración, permitió que la serpiente viniera, permitió que la serpiente tergiversara las palabras del Eterno y comió del fruto prohibido, el diezmo de Dios. Dios le dio todo, le dijo, pero esto no lo toques. Era el diezmo de Dios y él lo comió. Y cuando él lo come, ¿qué pasó en su vida? Entró a tinieblas, vio que estaba desnudo. Antes, ¿qué tenía? Vestimentas de luz, de gloria, el soplo del Altísimo en él. Y aquí queda desnudo. ¿Y qué le dice? Eva, vamos, hagámonos delantales de higuera. Y se hace delantales de higuera. Y Dios viene sobre él y viene una promesa. Mira, esto lo ha ocasionado el diablo. Entonces el Señor Dios mata corderos o mata animalitos y los cubre con vestimentas de pieles, un símbolo de la redención. Hubo que haber derramamiento de sangre para que viniera a ser cubiertos con estas pieles de animales, simbolizando lo que vendría siglos después con la venida del Salvador. Y desde ese minuto ellos son expulsados a la tierra que produce espinos y cardos, tinieblas, muerte, dolor. ¿Y qué hace el diablo? El diablo toma el gobierno de este mundo. Lo que tenía Adán, nuevamente lo toma Satanás, el adversario, y de ahí en adelante empieza a gobernar este mundo. Y este mundo es su palacio de tiniebla. Y todos los que han venido desde ahí en adelante nacen en un mundo de tinieblas gobernado por el rey de este mundo, que no es el presidente de turno, es Satanás. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y este reino está tranquilo y en paz mientras permanece en tinieblas. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? ¿Qué pasa en la gracia? Pasa lo que pasa en el versículo 22, que tiene que venir un hombre más fuerte a liberar a los esclavos del diablo. ¿Y quién es este hombre más fuerte? Juan capítulo 1, versículo 1.
Véalo por favor en su Biblia, cómo se repite el Génesis. Juan capítulo 1, versículo 1. Mire cómo presenta Juan el teólogo la entrada de la luz al reino de las tinieblas. En el principio, dice, él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Qué acontece con la venida del Señor? Un mundo en tinieblas, un mundo desordenado, un mundo vacío de Dios, un mundo religioso. Se vuelve a repetir Génesis 1 y vuelve a penetrar la luz de Dios, a reordenar las cosas. Y viene esta luz, y las tinieblas no prevalecen contra la luz. ¿Qué hace Jesús? Viene a este mundo y tiene que atar al hombre fuerte. ¿Y cómo lo ata? Con escudo, con flecha, con dardos. ¿Cómo lo ata? Con el poder de su palabra. El verbo en la palabra, la luz penetró, y las tinieblas no tienen ninguna relación con la luz. Entonces, ¿qué hace la luz? Hace retroceder las tinieblas. Y todos aquellos que han sido iluminados por la gracia del Señor son sacados como un tesoro, porque ningún poder hay sobre aquellos que han sido iluminados por la gracia. Viene la gracia del Señor, lo toma y lo saca de donde estamos prisioneros. Mire cómo lo manifiesta el apóstol Pablo hablando a los colosenses. Colosenses 1. Versículo 13 dice, el cual, refiriéndose a Cristo, a la luz del mundo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Aleluya. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. O sea, es tan poderoso este hombre fuerte que se metió a región de tinieblas, donde estaba el hombre fuerte que nos tenía atados, nos iluminó con la luz de su palabra y nos sacó y nos puso ahora en un reino de luz, iluminados por la gloria de Dios, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ilumina nuestros corazones. La palabra de Dios ilumina nuestras vidas. Por eso que cuando somos llamados por la gracia del Señor, le dice Jesús a Nicodemo, el que no naciere de nuevo. ¿Cómo es nacer de nuevo? Salir de tinieblas y ser luz. Yo no puedo producir luz. Yo nací en tinieblas porque todos pecaron, todos están destituidos de la luz de Dios. Yo nací en tinieblas, mis hijos nacen en tinieblas. Entonces, si no nazco de nuevo, si no nace de nuevo, va a quedar en tinieblas. Entonces, ¿qué pasa? La luz de Dios iluminó nuestras vidas y Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. No puede contemplar esta gloria, no puede leer, no puede entender la palabra. Añade, dice, el que no nace de agua y de espíritu. Del agua, la lluvia que brota desde lo alto, dice Deuteronomio, brotará como la lluvia mi entendimiento, mi palabra.
El que no se le abre el entendimiento de la palabra, entonces no ha nacido. Es la palabra la que hace vida en nuestros corazones. Hemos sido renacidos no de simiente corruptible en tinieblas, sino de simiente incorruptible por la palabra del Señor. Es la palabra la que ha penetrado en nuestro espíritu y nos ha libertado de las tinieblas y nos ha colocado en la luz admirable. Nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces nadie puede ver y entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo, si la luz de Dios no le toca. No hay decisión humana, no hay fuerza de voluntad, no hay obra del hombre. No es que yo decida hoy día y mañana no decida. No puedo hacer nada porque estoy en tinieblas. Y es aquí donde nos unimos a darle la gloria al Señor y decir gracias porque la luz penetró en mi corazón y puedo comprender esto. Cuando Isaías capítulo 6 ve la gloria del Eterno, ve a los serafines decir santo, santo, y contempla una imagen de la eternidad, del trono de Dios glorioso, y él dice no, aquí me morí, y viene la santidad de Dios y santifica sus labios. Y Dios pregunta, ¿a quién enviaré a dar testimonio a las naciones? Y él dice, envíame a mí. Y él va, y el mensaje que él tiene que dar a las naciones: ustedes tienen el entendimiento entenebrecido. Ustedes van a oír, pero no van a creer. Ustedes permanecerán en tinieblas, tienen embotado el entendimiento. Ese es el mensaje. ¿Qué le está diciendo? El hombre no puede producir santidad. El hombre no puede producir luz con sus buenas obras. El hombre con su decisionismo por Cristo no puede hacer nada. Solo religión y más religión. Pero aquí es la gracia del Señor que está en nosotros. Por eso la invitación para ir concluyendo esta parte del sermón. En Efesios capítulo 6 se nos presentan estas huestes espirituales de maldad. Principados, potestades, gobernadores, huestes, y todo lo que usted vea. Hay gente peleando en los congresos, fuera de los congresos, cristianos haciendo protesta y llamando a movilizarnos contra la Constitución. Mire, recuerde algo: este mundo está gobernado por el hombre fuerte. No crea que van a hacer leyes, es ilusorio, es tonto pensar que ellos van a hacer leyes a favor de Dios. Que ellos van a tomar la Biblia, van a tomar los preceptos sagrados y los van a poner en la Constitución. Tome 10 mates y no va a ser posible. ¿Por qué? Porque este reino, el Señor nos dijo, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Los principados son los que gobiernan las naciones, potestades, el gobierno de las personas, el humanismo, los gobernadores, los que gobiernan la tierra, y huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Eso es la religión organizada, el ecumenismo. Cómo los hombres buscan formas para llegar a Dios y unir todos los pensamientos humanistas en un solo pensamiento. Si no alumbra la luz del hombre más fuerte sobre el pecador, está en tinieblas. Por eso el consejo del apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, no confíen en ustedes. No anden matando demonios, no anden disparando flechas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor, en el hombre más fuerte y en el poder de su fuerza. O sea, la fuerza es del Señor, el poder es de Dios, la armadura que necesito es de Dios, la palabra es de Dios. Ni la oración es mía, es una oración en el Espíritu, porque Él me ayuda a interceder y luchar. Usted está cubierto por la luz de Cristo, y donde usted está ninguna tiniebla hay, ninguna metida de cola del diablo, ni que el diablo sabía. Él no es omnipotente ni omnipresente. Él no tiene los atributos de Dios. El hombre más fuerte es el omnipotente Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, quien le ha hecho su hijo. Vosotros sois hijos de Dios. Termino concluyendo 4 puntos de esto que hemos oído esta mañana. Primero,
todos los hombres están presos en el reino de las tinieblas. Nacen presos. Y no pueden escapar de ahí por su religión, por su mérito, por su decisión, por su esfuerzo. Segundo, necesitamos que la gracia del hombre más fuerte se manifieste a nuestras vidas. Somos necesitados de la gracia de Jesús. Es Él el que ata al hombre fuerte. Es Él el que le pone cadenas al hombre fuerte para librarnos. Yo no tengo que reprender al diablo. Yo tengo que oírlo a Él. Número 3, Jesús nos liberta de las cadenas del diablo, pero nos podría dejar libres y a expensa nuestra. Pero la buena noticia de este pasaje es que Él nos saca del reino de las tinieblas y nos lleva al reino de su amado Hijo Jesús y nos ofrece eternidad en la luz de Dios. Nos liberta, pero nos da un nuevo reino, el reino de Dios. Y finalmente en esta parábola debemos entender que hay dos grupos de personas. Unos esclavos del reino de las tinieblas y otros que han sido iluminados con la gracia. Y el versículo 23 concluye aplicando el Señor esta parábola y dice: el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. No hay términos medios. O luz o tinieblas. O luz o tinieblas. O luz o tinieblas. La gracia del Señor iluminó nuestros caminos. La gracia de Dios nos sacó de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo Jesús. Apocalipsis 20 dice: ustedes le han vencido por el testimonio de la palabra y por la sangre derramada del Cordero de Dios. Hay victoria en usted frente a todas las tinieblas. El infierno tiene que temblar cuando usted pasa, pero no por lo que usted es, no por su nombre, por sus posiciones, por sus años de evangélico. Tiene que temblar porque hay una luz rodeando su vida y las tinieblas no prevalecen contra la luz. No deje abierto el Salmo 91 en el velador y que su Biblia se ensucie. Confíe que la luz de Dios está sobre su casa y ninguna relación entre luz y tinieblas no pueden entrar. Ya les hablaré en otra ocasión y por qué pasan las pruebas y por qué permite el soberano que vengan situaciones complicadas, porque Él quiere trabajar en nosotros. Utiliza elementos, pero no tiene soberanía el diablo sobre usted. Ahora, si la tiene y usted dice: no, es que yo no puedo, mire, me esfuerzo, he luchado con esto. Necesitas la luz de Cristo, amado. No hay otra forma. No es fuerza de voluntad. Necesita la luz de Cristo. Necesita correr a los brazos de Jesús, porque Él es el hombre más fuerte. No soy yo, es Él.